¿Qué tal, mi gente? La diáspora Panamá. Señores, ahí tengo un video que se lo voy a mostrar más adelante para que ustedes vean cómo hablaba el presidente Luis Abinader antes de ser presidente. ¿Usted diría que el gobierno de Danilo Medina es corrupto? Yo diría que no hay mucha impunidad y hay corrupción. Y la impunidad es peor que la corrupción. Pero es que allá todo lo decide el presidente de la República. Allá hay una justicia que está dependiendo del poder político. Y vimos cómo cambiamos la Constitución en apenas una semana, Jorge, para definir la reelección presidencial. ¿Cómo puede asegurarnos que su partido no va a ser corrupto como otros? Nosotros hemos vivido toda mi vida correctamente. Si yo no voy a la política, Jorge, hacer un cambio, hacer las cosas diferentes, yo me quedo en mi casa. Él, en su entrevista, lo estaban cuestionando y preguntando sobre qué cantidad de dinero tiene él como persona, como Luis Abinader. Ustedes van a escuchar la respuesta que él dio. ¿Cuánto dinero tiene ahorita? Ahora sí viene lo chido. Posiblemente 1 millón, 1.2 millones de dólares aproximadamente. Oye. ¿Qué? ¿Cómo fue? Repíteme eso, por favor. Posiblemente 1 millón, 1.2 millones de dólares aproximadamente, a nombre de Luis Abinader. Y lo estaban hablando sobre el gobierno de Danilo Medina. Entonces estaba de una forma haciendo crítica y haciendo campaña en ese momento, porque él quería ser candidato presidencial, quería llegar a la presidencia, y estaba criticando el gobierno de Danilo Medina en ese momento. El video se lo voy a explicar todo, señores, con lujos y detalles, porque hay unos diferentes periodistas, incluyendo a Jorge Ramos, que lo están entrevistando, y otros periodistas le están haciendo diferentes preguntas, y ustedes lo van a escuchar el video más adelante. Él estaba criticando en ese momento que todos lo decide el presidente, o sea que el presidente tiene demasiado poder, que si él llegaba a la presidencia iba a modificar la Constitución. Sí, en serio sí lo cumplió, pero ¿por qué si él en ese momento que estaban haciendo la entrevista y lo estaban preguntando, él se cuestionaba que el presidente tenía demasiado poder? ¿Por qué él no se quitó el poder o no quitó el poder que le da la Constitución al gobierno, al legislativo, al ejecutivo, el poder que le da la Constitución al ejecutivo? ¿Por qué él no quitó poder a eso, que tuvo la oportunidad y él lo criticó en su momento con la entrevista que le hicieron a Danilo Medina? Entonces, escuchen eso. Usted está criticando a Danilo Medina y usted está haciendo lo mismo, porque usted no ha cambiado nada. Simplemente llegó con mentiras diciendo que iba a atacar los males que estaba pasando en ese momento en el gobierno. O sea, cuando el presidente decidía a todos, ¿y usted qué hace? Usted hace lo mismo y no se quitó poder en el cambio de la Constitución que ha dicho. Usted tuvo la oportunidad de modificar los poderes del presidente, el poder que tiene el presidente. Usted tuvo la oportunidad de modificarlo y quitarse el poder. Y ahora lo sigue haciendo el presidente. Entonces, el cambio que ofreció el PRM con los diputados y el presidente no ha sido verdadero. Ha sido una mentira engañando al pueblo. ¿Por qué criticaba? Usted va a ver en el video, usted lo va a ver en el video, que criticaba que había mucha corrupción, que no había trabajo, que el gobierno Danilo Medina era corrupto, que la delincuencia era excesiva, que la vida de Santo Domingo era muy cara para los pobres, la impunidad era rampante en la administración de Danilo Medina, y hoy que estamos viviendo la misma impunidad. No es el dinero que decide las elecciones, es la gente que quiere cambio. Ese es el cambio que nosotros queríamos, ya lo tenemos. Es la gente que está harta de la cantidad de delincuencia, de la corrupción. ¿Cómo fue? Repíteme eso, por favor. Es la gente que está harta de la cantidad de delincuencia, de la corrupción. Dios mío. Que no tiene empleo, que la vida está muy cara. Ya no. ¿Qué? Esos son los que van a decidir las elecciones. Y con eso es que yo voy a ganar. Hablaban de la bocina. Ahora es el jefe mayor de la bocina, pagándole alrededor de 19 mil millones de pesos diario, pagado, votado, para que hablen bien del gobierno, con toda la bocina. Que eso inició en el gobierno de Leonel Fernández, lo continuó Danilo Medina y él los patentizó
porque el rey de la bocina es Luis Abinader y el gobierno del PRM hoy en día, que tienen invirtiendo en publicidad casi 20.000 millones de pesos diario. Eso es una injusticia con la miseria acá en Santo Domingo, el hambre acá en Santo Domingo. Señores, eso es triste. Cuando un gobierno critica todo lo que hacía un gobierno antes, todo lo que critica un gobierno antes, ahora usted lo sigue repitiendo. Usted, Luis Abinader, usted es un mentiroso porque le ha engañado al país, le ha mentido. En Santo Domingo todavía sigue el presidente, el poder del presidente lo tiene, usted no se lo quitó. Usted todavía sigue con el cambio que ofreció, no mintió, no ha habido ningún cambio. Ha intentado, no solamente con intentarlo es suficiente, es con hacerlo, señor presidente. La corrupción, todavía estamos hasta el tope de la corrupción. No hay trabajo. Dígame, ¿qué ha cambiado? Que usted dijo que Danilo Medina tenía el país hundido porque no había corrupción, no había trabajo, el gobierno era corrupto, la delincuencia era rampante, la vida en Santo Domingo del día a día es demasiado cara, la impunidad sigue igual y la justicia depende del poder político. Entonces, la diáspora, lo invito a que ustedes vean el video a continuación y ustedes van a dar cuenta que Luis Abinader, antes de ser presidente, y el PRM, y ahora que actualmente siendo presidente, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha quitado? Que así la diáspora, Panamá, miren el video, señores, y escúchenlo para que ustedes vean qué es antes de ser gobierno y después de ser gobierno. La gente que está harta de la cantidad de delincuencia, de la corrupción, Dios mío. que no tiene empleo, que la vida está muy cara. Ya no. ¿Qué? Esos son los que van a decidir las elecciones. Y eso con eso es que yo voy a ganar. Adoptan lo mismo hábito malo y corrupto de todas las administraciones. Señores, un cambio es necesario en el Congreso de la República Dominicana, porque desde ahí hay que cambiar las leyes para poder tener un país justo. La diáspora, Panamá.